La semana pasada, no sé si usted recuerda, la semana pasada intentamos quitar de nuestra mente la idea de que servir al Señor es como una transacción comercial. Traté de ayudarnos a usted y a mí de quitar en nuestra mente que deberíamos asumir, es decir, no deberíamos asumir que si el Señor hizo tanto por nosotros, entonces nosotros tenemos que hacer muchas cosas para compensar lo que el Señor hizo por mí. Él me hizo, me sacó y entonces yo tengo que hacer algo por Él. Y poníamos el ejemplo de aquel canto, ¿verdad? De mi vida di por ti y tú qué has dado por mí, ¿no? Deberíamos considerar eso. Ahora, debemos erradicar de nuestra mente la idea del actuar del deudor. Es decir, porque nunca vamos a poder pagarle al Señor, como decía nuestro hermano. Entonces, más bien dicho, lo que tendríamos que hacer es todo lo contrario, depender cada vez más de esa gloria, de esa misericordia, de ese don de Dios, de ese regalo, de esa misericordia del Señor para nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, por favor, hermanos. Y usted va a descubrir que el apóstol Pablo va a hablar precisamente acerca de cómo deberíamos cada uno de nosotros asumirnos para el servicio al Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino también asumir una manera correcta de servirlo. 1 Corintios 15:10. Acompáñenme, hermanos, juntos. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ya ustedes notaron, mis amados hermanos, que el apóstol dice, esa gracia me ha hecho lo que soy. Esa gracia es ahora la que me permite trabajar y hacer cosas, pero no soy yo, sino es esa gracia en mí. Lo que yo quiero hacer, lo que yo busco hacer, es que la gracia de Dios me sustente para hacer aquello que le da gloria a Dios. De tal manera, mi amado hermano, es que lo que deberíamos hacer es ir en la búsqueda de la gracia de Dios para nosotros en cada momento, en cada instante, para que Él sea honrado, Él sea reconocido y Él sea adorado. Por eso, pensar en compensar la deuda que Dios ha hecho o que ha adquirido por nosotros es anular la gracia y al mismo tiempo es ofender a Dios mismo. Más bien, deberíamos considerar lo que dijo el apóstol Pablo ahora en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Por favor, si usted me acompaña, 2 Corintios 9, 8. Y ahí va a encontrar, mi amado hermano, qué es lo que dice el apóstol Pablo sobre cómo deberíamos actuar, qué deberíamos considerar. Es decir, no podemos compensar esa deuda y por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Versículo 8, 2 Corintios 9, ayúdeme. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ya notó cómo está construido el texto aquí? Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros, ¿qué cosa? Toda gracia. Todo aquello que Dios pueda dar y otorgar a nuestras vidas, Él solamente puede hacerla abundar. Y la abunda en nosotros a fin de que, ¿qué cosa dice ahí? Que teniendo nosotros siempre, escuche bien, teniendo siempre, habla de todo el tiempo, en cada momento, en cada circunstancia, en cada adversidad, en cada cuestión que estemos pasando, siempre tenemos lo suficiente en todas las cosas. ¿Para qué? Para que abundemos, ¿en qué? Para toda buena obra. Hermano, Dios es el que provee de toda gracia para toda hora del día. Amén. Dios es el que nos provee de toda gracia para cada situación en tu vida. Amén. Entonces, mi amado, acude a Él, depende de Él, búscale, camina con Él. Y su gracia entonces te dará la fuerza para que tú le sirvas en el lugar donde Él te ha puesto, para que Él reciba la gloria y tú recibas la ayuda que necesitas para servirle. Amén. Entonces, mi amado hermano, la pregunta es ahora, ¿cómo servir a Dios? ¿Cómo tengo que servir a Dios? Bueno, según estos dos textos que hemos leído, y no quiero más que hablar sobre estos dos porque hay muchos más, pero ¿cómo servimos a Dios? ¿Qué deberíamos hacer para servir a Dios? Bueno, depender de su gracia diaria. Mi amado hermano, ¿cómo vamos a servir al Señor? Pues simple, depender de su gracia diariamente.
Entonces, cada vez que tú vas a hacer algo, cada vez que tú vas a hablar algo, cada vez que te vas a dirigir a algún lugar, deberíamos siempre depender de esa gracia, porque esa gracia, ¿cómo es para nosotros? ¿Limitada? Dice el texto. ¿Esa gracia es a cuentagotas? ¿Esa gracia es más o menos ahí de vez en vez? ¿O es una gracia que abunda en nosotros a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra? Entonces, mi amado hermano, dependamos de la gracia. Vayamos al Señor todo el tiempo, cada momento, orando al Señor, dame de tu gracia porque yo necesito de tu gracia para poder servirte aquí donde tú me has puesto. Por eso primera de Pedro, el apóstol Pedro va a decir lo siguiente, si me acompañan en el capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pedro ahora va a referirse haciendo esto para que cada uno de nosotros entendamos cómo es y que deberíamos servir en la gracia a través de la dependencia de Dios, de esa gracia que nos provee cada momento, cada día, cada instante para poder servirle y de servirle de tal manera que Él reciba toda la gloria y nosotros toda la ayuda para que nosotros estemos plenamente gozosos en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, acompáñeme, dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Escucha lo que dice el apóstol. ¿Hablas? Dice, bueno, si esta es la connotación de la iglesia, sí, pero hablamos. Nadie puede hablar, bueno, ningún cristiano puede hablar otra cosa que no sea recibido de la gracia de Dios en su vida. Me explico, por eso es tan importante la palabra. Si tú vas a hablar con un compañero de trabajo, necesitas de la gracia de Dios para hablarle. Pero dice, si alguno habla, ¿cómo hablas? Conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo podemos hablar conforme a las palabras de Dios? Conociéndola. Si no tienes la palabra de Dios, ¿qué vas a hablar? Pues cualquier cosa, como el humanismo, ¿cierto? O sea, el humanismo se plaga de palabras y cosas muy hermosas y te dicen que tú puedes, que el potencial está en ti, que tú, ¿verdad? Eres resiliente y que a través de esa resiliencia entonces tú puedes lograr tantas cosas. Y el Señor dice otra cosa maravillosa, depende de Él, dice el Señor. Ahora, si hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Entonces, ¿qué vas a orar diariamente? Dios, dame la gracia para poder hablar tus palabras. Si alguno ministra, y recuerden que ministrar significa servir. Si alguno ministra, y escuche aquí lo que dice, ¿cómo? Dice el texto, 1 Pedro 4:11, estoy ahí. Si alguno ministra, ministre conforme a ¿qué? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir en búsqueda de que el Señor me dé de su gracia para que me dé poder para ministrar. Entonces, por eso es importante, mi amado hermano, que no, el servicio al Señor no es simplemente una buena voluntad de alguien que quiere esforzarse a hacer algo. Es que como hacemos y tenemos que hacer y demás, pero si no estás orando, si no estás yendo a la palabra, si no estás quebrantándote delante del Señor, ¿qué tipo de servicio es ese? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y entonces aquí está la razón. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. Escuche. Cuando tú eres el que ministra por tu propia fuerza sin dependencia de Dios, ¿cómo queda Dios? ¿Se glorifica a Dios cuando tú haces por tus propias fuerzas aquello? No. Entonces piensa, ¿cuántas veces estás haciendo cosas para Dios sin su palabra, sin su poder? Eso es ofensivo a Dios. Le robamos a Dios la gloria. No le damos a Él lo que Él es. Escucha esto. Ministra conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y escucha esto, cómo termina el apóstol Pedro. A quien le pertenece toda gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, no olvides que hablar y ministrar solamente es posible a través de lo que Dios nos da. Por eso búscalo, por eso depende, por eso ve a Él, por eso ve a su palabra, por eso ora, por eso todos los días de la semana que te levantas, di, Señor, yo no voy a poder hacer nada, absolutamente nada, te necesito a ti para empezar a servirte, porque si no, Dios no recibe la gloria, eres tú.
Porque si no, Dios es ofendido y tú eres glorificado. Porque si no, Dios es desvalorado y tú eres enaltecido. El apóstol Pablo dijo así, 2 de Corintios 12:9. Y recuerden, el apóstol dice, y le he rogado al Señor que quite esto, ¿no? Este aguijón que tenía en la carne, ¿no? Un mensajero de Satanás que venía a él constantemente para hacerle ver, ¿no? Esta situación. Y 2 de Corintios 12:9 dice así, ¿me acompaña? Y me ha dicho, bástate mi gracia. Escucha bien lo que le termina diciendo el Señor. ¿Sabes, Pablo? Sí, quizá tengas ese aguijón tremendo. Yo no sé qué sea, yo la verdad me voy a reservar lo que sea. No me inclino a pensar como unos, es que el apóstol estaba ciego y entonces no podía ver. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Alguien no puede estar. No creo que sea eso, porque el Señor, cuando vino a su encuentro, sí, lo volvió ciego, pero cuando lo levanta de ahí, hermanos, él era un hombre para servicio del Señor. Yo creo que aquí tiene otra cosa, otra connotación, pero escucha esto. El Señor le dijo ¿a quién? A Pablo. Pablo, que mi gracia te baste. Oye, Dios, estoy enfermo, que mi gracia te baste. Oye, Dios, tengo un matrimonio difícil, que mi gracia te baste. Oye, Dios, estoy verdaderamente con una situación en el trabajo, que mi gracia te baste. Oye, Señor, pero fíjate que en mi familia tenemos muchos conflictos, que mi gracia te baste. Así que, mi amado hermano, esta es la misma palabra que dice el Señor, que mi gracia te baste. Escuche, cuando tú vas y te abonas y te sometes y te pones debajo de esa gracia todo el tiempo, en cada momento, en cada circunstancia, entonces, ¿qué sucede con el Señor y su poder? Se hace cada vez más patente el poder de Dios, porque Él va a recibir la gloria, tú vas a recibir la ayuda y al mismo tiempo recibes el gozo. Escuche, por eso termina diciendo, pues entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios, soy totalmente incompetente para lidiar con esto, pero tu gracia me basta. Ahí tú te vas a glorificar. Mi amado hermano, entonces aquí es algo fundamental para nosotros. Por eso, mi amado hermano, tenemos que servirle al Señor bajo esa perspectiva, no como esta idea de servirle porque necesita ser servido. Porque imagínate, hermanos, cómo el Señor alguna vez, ya ve que de repente hay hermanos dentro de nuestras iglesias que para mover sentimientos y corazones te empiezan a decir, imagínate a un Cristo cojo. Él no va a poder ir a otros lugares si no estás tú. Entonces te encarga y dice, no, pues entonces yo quiero ser pierna, ¿no? No, tú no puedes ver a un Cristo ciego porque necesita ojos para que vean las cosas. Entonces, ¿quién quiere? No, pues yo quiero ser, porque yo no quiero que Cristo esté ciego, cojo o manco. Eso es mover ese tipo de sentimientos cuando hablamos acerca de que necesitamos servir porque Cristo le falta algo. Pero lo cierto es que todos somos esclavos. ¿Y un esclavo qué hace? Sirve. Entonces notan que no es contradictorio, ¿o sí? Un esclavo sirve ¿con qué? Con la fuerza que Dios le provee, con la gracia que Él le da. ¿Para qué? Para que le sirva. Porque cuando le sirve, ¿quién es el que se glorifica? Aquel que le da la fuerza. ¿Y quién recibe el gozo? ¿Y quién recibe la ayuda? Aquel que se convierte en beneficiario de esa gracia. Entonces, mi amado hermano, depende de la gracia. Por eso, mi amado hermano, ser un esclavo de Jesucristo es depender de Él para el servicio. Escucha bien, para que le sirvas a Dios en el lugar donde Dios te ha puesto hoy. Ser un esclavo de Jesucristo es depender de su gracia, depender de Él para que le sirvas en el lugar donde Dios te ha puesto hoy. Por lo tanto, mi amado hermano, levántate cada mañana y en lugar de pensar pagarle algo al Señor por lo que ha hecho por ti, ora para depender de Él, depender de su gracia, esperando que su gracia sobreabunde en tu vida este día, por lo menos este día. Claro, sabemos que en fe la gracia del Señor estará ahí. Y entonces, levántate, depende de la gracia y sírvelo en las fuerzas que Él te dé en el lugar donde Dios te ha puesto. ¿Dónde te ha puesto Dios? Pídele al Señor cada día fuerza para servirle.
Sí, sírvele al Señor en el poder que Él te da. Que su gracia te baste para servirle el día de hoy. Que trabajes no tú, sino la gracia de Dios en ti. Y que trabajes fuertemente ahí donde Dios te ha puesto, en la gracia que Dios provee para ti hoy. Por lo tanto, mi amado hermano, todo esfuerzo en el servicio de Dios debe ser un esfuerzo que Dios da. Y ahí debes tener mucho cuidado. ¿Me explico? De otra manera, será un servicio ofensivo y que deshonra a Dios. Por eso, mi amado hermano, empieza a preguntarte, ¿cómo estoy sirviendo a Dios? Vuelvo a repetir, la vida cristiana es de servicio, ¿eh? O sea, no pienses que estoy hablando de servicio, de ser el pastor, de ser un diácono, de ser un hermano que está involucrado en las cuestiones de la iglesia, sí, también eso. Porque recuerda, hermanos, ¿cómo es un cristiano? ¿Dónde es un cristiano cristiano? En todas partes, ¿cierto? Aquí somos más cristianos que en el trabajo, ¿no? O sea, en el trabajo hay que ser así más tranquilo, o sea, hermano, tranquilo, aquí eres un trabajador como cualquiera, es un ciudadano promedio, ¿no? Ya en la iglesia sí, ya es lo que sea, pero aquí no. No, por eso es lo hermoso de ser un siervo de Cristo, porque Cristo no solamente vino a redimir almas, ¿me explico? Vino a redimir personas, personas integrales, y Dios quiere así como eres. La semana que viene veremos algunas de estas cosas. Pero así como eres, así la manera en que fuiste diseñado por Dios, así quiere usarte en los lugares donde estás. ¿Para qué? Para que ahí dependas de su gracia, para que ahí recibas de su ayuda y para que ahí le sirvas al Señor, para que Él se lleve toda la gloria, tú recibas toda la ayuda y recibas también todo el gozo. Entonces, mi amado hermano, trabaja con la fuerza que Dios te da. Trabaja con lo que Dios hace. Ahora, tú vas a la escuela, también ve a la escuela con la fuerza que Dios te da. Estás en tu casa, también hazlo. Por lo tanto, hermano, todo esfuerzo en el servicio de Dios debe ser el esfuerzo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces, sirve al Señor. ¿Cómo ves? Sirve al Señor. Y voy a decir una frase que va a parecer un poquito media rara, pero sirve al Señor como servirías al dinero. Sirve al Señor como servirías al dinero. Y esto me surge cuando leí Mateo 6:24. Por favor, Mateo 6:24. ¿Lo tiene? Dice así la escritura, juntos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Escuche bien cómo el Señor habla acerca de este pasaje de servicio, porque está hablando de servir. ¿Ya notaron? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, ¿qué dice al final el texto? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, mi amado hermano, lo que dije hace ratito antes del texto fue que sirvamos al Señor como servirías al dinero. Ponga atención en esa parte. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sirves al dinero? ¿Cómo sirves a las riquezas? ¿Qué cosas haces por tus riquezas? Llegas un día con una flor y llegas a tu casa y le dices, te traje esta flor. ¿Sí? Llegas con tu carro y dices, oh, auto mío, y lo empiezas a besar y dices, te estoy queriendo, ¿qué necesitas? ¿Quieres una lavada? ¿Con shampoo o sin shampoo? ¿No? Y tú se la das y dices, oh, maravilloso carro, eres maravilloso para mí. Dice el Señor ahí, ¿cómo lo sirves? ¿Haciendo qué cosas para el dinero o para las riquezas? ¿Haciendo algún tipo de trabajo para ellos? ¿Si haces eso, algún tipo de trabajo para el dinero, para que Él sea honrado? No lo creo. Más bien, ¿cómo sirves al dinero? ¿Cómo servimos al dinero? Servimos al dinero cuando, al dedicar tu vida sin descanso, con toda tu energía, con todo tu tiempo, con todo tu esfuerzo para beneficiarte del dinero. ¿Cierto?
trabajas duro, te cansas duro, buscas más del dinero y aunque te llegues cansado, aunque llegues molido, aunque digas, ay, yo nada más quiero llegarme a dormir, lo que has estado haciendo es servir al dinero porque sabes que él va a proveerte algo, un beneficio. Porque cuando llegue la semana o la quincena vas a decir, no hombre, sí valió la pena desgastarme en el servicio de hacer cosas en el trabajo, ¿cierto? Sí valió la pena. Trabajas duro, sin descanso, porque sabes que el dinero te va a proveer de seguridad, de confianza, de satisfacción. Y no importa, y realmente a muchos no les importa llegar todos cansados a su casa, ¿verdad? Llegar hasta la noche, porque pues no importa, porque estoy sirviendo al dinero, porque el dinero me va a dar lo que necesito para salir de mis deudas, para poder comer, para poder viajar, para poder pagar la hipoteca, para poder pagar el carro, para poder vestir. Por eso me desgasto, por eso le estoy sirviendo. Sirves al dinero o servimos al dinero y nos entregamos a él en una dependencia tal por el beneficio que promete a nuestras vidas. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. Entonces dice el Señor, ¿me ayuda? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si lo que he dicho con respecto a cómo servimos a la riqueza es cierto, entonces ¿qué significará servir a Dios? Servir a Dios es hacer todo aquello que sea necesario con tus fuerzas y desgastarse y cansarte con todas tus energías, con todo tu tiempo y con todo tu esfuerzo para ponerte debajo de la gracia de Dios cada día para que Él te dé bendición. Es doblegar tu vida en total dependencia de su gracia para beneficiarte de lo que Él ha prometido ser para ti. Es depender todo el tiempo, en cada momento, de su gracia para obtener el mayor de los grandes beneficios que Dios puede otorgarte. ¿Sabe cuál es? El mismo. El mismo. Así que, mi amado hermano, ¿cómo estás sirviendo al Señor? ¿Estás sirviendo de la misma manera en que estás sirviendo a las riquezas, al dinero y cómo te desgastas por ello? ¿Estás sirviendo así? Porque nadie puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. ¿Cómo es lo que estás haciendo en el servicio al Señor? Cuando vas al Señor y te pones bajo su gracia, sabes que vas a hacer todo lo posible por depender de Él. ¿Por qué? Porque Él ha prometido ser para ti. El que no escatimó a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros. Escucha esto. ¿Cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues desgástate buscando su gracia, buscando su favor. Está siempre dependiendo de su gracia, siempre buscándolo a Él, siempre que Él provea. ¿Por qué? Porque cuando Él provee, mi amado hermano, tú recibes ayuda, gozo, paz. Y Él recibe la gloria y el honor. Entonces, ¿cómo sirves al Señor? ¿Es este tu pensar cada día que te levantas y vas a trabajar? ¿O te quedas en casa con los niños? ¿O vas a la escuela? ¿O haces cualquier otra actividad? Dios, hoy voy a hacer todo lo posible por someterme. Voy a desgastarme para que tú estés, más bien para que yo esté debajo de tu gracia, para que tú me bendigas. Para que tú me proveas de tu fuerza. Por eso, mi amado hermano, deberíamos replantearnos el trabajo. ¿Cierto? ¿Qué prefieres? ¿Una hora de oración y lectura de la palabra o una hora extra? ¿Qué te va a dar más? ¿Por qué te desgastarías una hora más en el trabajo? Por el beneficio que recibes. Decían ahorita mis hermanos, ¿verdad? Una hora extra es, pues, un dinerito adicional.
Ve qué hermosa promesa, pues, no, no, del trabajo. Pero cuando te dedicas al Señor y haces todo lo necesario, así como te esfuerzas allá, todo lo necesario por someterte al Señor y la búsqueda de Él, ¿qué vas a recibir de Él? Su gracia, su favor, su sustento. Así que mi amado hermano, ten eso en mente, mi hermano, porque Dios nos ha llamado al servicio. Dios nos ha llamado a su servicio. Nos ha llamado, mi amado, a tener una parte importante en el cumplimiento de sus propósitos, pero no por nosotros, no por nuestras fuerzas, sino por su gracia en nosotros. Búscala, abónate a Él, consíguela, ve tras Él. No lo dejes como Jacob. Lucha por tener bendición de Dios todo el tiempo, en cada momento, mi amado hermano, porque eso sí reporta a nuestras vidas un beneficio superiormente a lo que te reporta el dinero. Porque cuando tú vas en la búsqueda de la bendición del Señor, entonces el Señor te bendice. Mi amado hermano, Dios te ha llamado a servir y deberíamos servirle, mi amado hermano, todo el tiempo, en cada momento. Dios nos ha llamado a tener una parte importante en el cumplimiento de sus propósitos, pero no nos ha llamado a satisfacer sus necesidades. Él no tiene ninguna necesidad, pero Él nos ha llamado a sus servicios con la fuerza que Él provee, gracias a su gracia en nuestras vidas, para que Él reciba toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento y nosotros recibamos toda la ayuda y todo el gozo. Por eso, Primera de Pedro 4:11, volvemos a regresar, por favor. Dice así, Primera de Pedro 4:11. Ayúdame a leer, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Entonces, mi amado, ejerce fe en esa providencia de gracia diaria. Si alguno habla, ahora pongámosle aquí, si alguno contesta el teléfono, hágalo. ¿Cómo? Conforme a las palabras y al poder que Dios da para que Dios sea. Si alguno barra, ¿conforme a qué? A la fuerza y a las palabras que Dios da para que Él sea glorificado. Si alguien cocina con la fuerza y con la palabra que Dios te da para que Él, ahí en esa cocinada, sea glorificado. Si alguien lava ropa ajena, lávala, ¿con qué? Con las fuerzas que Dios te provee para que en todo sea Dios glorificado. Si alguno va a la escuela, ve a la escuela, ¿cómo? Con el poder que Dios da para que en todo sea Dios. Así que, mi amado hermano, lo que tenemos que hacer es ir en la búsqueda de esa gracia todo el tiempo, en cada momento, para que Dios sea glorificado. Amén. Entonces, mi amado hermano, ejerzamos fe en esa providencia de Dios, de gracia diaria, para que nosotros le podamos servir a Él en donde Dios te ha puesto. En este local, mi amado hermano, en este lugar donde estamos, está lleno de siervos de Cristo. Bueno, la mayoría son siervos de Cristo. Amén. ¿Te has sentido como un siervo de Cristo? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo soy un siervo de Cristo? Bueno, pero ese siervo de Cristo está dependiendo diariamente de la gracia de Dios para servirle. Porque si no, te conviertes en un siervo rebeldón. Pero debemos entender algo, hermanos, que servir a Dios es completamente diferente a servir a cualquier otra persona o cosa. Por eso es importante entender el servicio. Servir a Dios es completamente diferente de servirle a cualquier otra cosa o persona. Mire, mi amado hermano, Dios quiere que entendamos este punto importante porque Dios es muy celoso en cuanto a su servicio a Él. ¿Me explico? ¿Recuerda lo que sucedió, por ejemplo, con aquellos dos que tomaron fuego extraño y quisieron darle al Señor un servicio? ¿Qué pasó? Fueron consumidos por fuego. ¿Por qué? Porque ellos hicieron algo por sus fuerzas y no en la fuerza que Dios dio. Dios es celoso en ello.
Recuerda aquella ocasión donde va el arca tirado por bueyes en una carreta y como que se va a caer y uno de los sacerdotes intenta detenerla con muy buena intención. ¿Qué sucede? Dios lo mata en ese instante. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenía buena intención, no lo estaba haciendo de acuerdo a lo que Dios provee. Mi amado hermano, servir al Señor es algo serio y Dios te ha puesto en el lugar donde estás para que le sirvas desde ahí seriamente. Dios es muy celoso. Por eso Él quiere que sepamos, mi amado hermano, que primero le debemos servir a Él, no como un deudor. No, nosotros no le vamos a pagar absolutamente nada. No necesita, vuelvo a repetir, nada de nosotros, sino como quienes recibimos de Él todo lo que necesitamos para servirle. Así que sírvele de esa manera. ¿Para qué? Para que Él reciba la gloria. Voy a estar repitiendo esto porque es algo que he aprendido a lo largo de los años, ¿verdad? Para que Él reciba la gloria y yo reciba ayuda y yo reciba gozo. Dios es celoso de que le sirvamos de esa manera. Por ello, mi amado hermano, servir a Dios debe ser un servicio totalmente diferente al servirle a cualquier otra cosa o persona. Quiero que vayamos a un ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 a 8. Y ahí vamos a descubrir, mi amado hermano, lo que significa, ¿verdad?, darle un servicio a Dios y dar un servicio a cualquier otra cosa que no sea Dios o persona. Dice el texto, versículo 1 al 8, juntos. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 70,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, siniqueos y etíopes, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os dejo en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Este es un texto tremendamente fuerte, ¿ya notaron? Es un texto verdaderamente fuerte que también tiene una aplicación para nosotros. Roboam, este hijo de Salomón, eligió primeramente no servir a Dios, no quiso servir al Señor, al contrario, empezó a hacer cosas, ¿verdad?, que hacía la nación, su hermana, pues, y empezaron también a generar algunas otras cosas como sirviendo a dioses y dieron rienda suelta a sus pasiones desordenadas completamente. Y Dios envió un juicio contra él, contra Jerusalén, a través del rey de Egipto. Y mire, trajo 1,200 carros. Ahora, un carro no solamente venía por uno, venían más. Trajo también jinetes o personas a caballo, 60,000 más la multitud de los otros enemigos. Era para que los arrasaran. Y Dios envió a ese profeta con un mensaje. El profeta le dijo a Roboam y a los príncipes: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Qué fuerte, ¿ya notó? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedió en el texto? ¿Qué sucedió ahí? Los príncipes y el rey mismo se humillaron y dijeron: verdaderamente Jehová es justo, es decir, está bien, o sea, reconocimos y se humillaron delante de Dios. Y entonces, a través de Semaías, el Señor les vuelve a decir esto, versículo 7, si me vuelven a ayudar, por favor. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. ¿Estos son buenas noticias o no? Qué bueno que Dios nos va a librar de mano de el rey, y se van a ir todos y no os va a dejar
fabulosamente bien, no va a haber ningún conflicto, ningún problema. Pero Dios los disciplinó de otra manera. Escucha esta disciplina. Pero serán sus siervos. ¿Qué hizo el rey de Egipto? Tomó todos los tesoros del templo. Tomó todo a lo que había en la casa del Señor. Y Roboam tuvo que hacer escudos de bronce. Y hizo tan pocos que los ponían por ahí, ¿verdad? Y cuando el rey iba a la casa, pues los quitaban, imagínense ustedes ahí, ¿no? Poner y quitar y demás, pero también se convirtieron en siervos de Egipto. Escuche, serán sus siervos, escuche esto, ¿para qué? Para que sepan lo que es servirme a mí. Escuche, mi amado hermano, deberías tener cuidado porque el Señor puede traer a tu vida todo esto diciéndote, tú debes aprender qué es servirme a mí. ¿Y cómo es servir al Señor, mi amado hermano? Para que diferencies o que haya una diferencia en servir a los dioses o a los reinos, de otras naciones. Amado, aprendamos de sabiduría de este texto. Servir al enemigo y servir a Dios son cosas totalmente diferentes. Por eso te pregunto, ¿a quién estás sirviendo? Son completamente diferentes, porque servir al Señor es un recibir, es una bendición, es una alegría, es un beneficio. Porque Él está obrando en nuestras vidas, ¿para qué? Para bendecirnos. Y Él está obrando en nuestras vidas para darnos fuerza, para darnos de su gracia, para que podamos a través de la fe recibir lo que Él nos da, para poder servirle a Él con alegría, con pasión, con gozo, con alegría. Pero servir al enemigo es trabajo duro, agotador y triste. Entonces te pregunto, ¿a quién sirves? Si cuando llegas en las tardes después de haber servido a tu amo el trabajo, porque ahí estás con él todo el tiempo, ¿verdad? Llegas y dices, ay, lo que menos quisiera es volver a mañana a levantarme al trabajo. El Señor te dice, aprende a servirme, para que distingas que servirme a mí es gozo, es bendición, es alegría, es gozo, porque yo soy el que te proveo lo que necesitas para que me sirvas. Ese amo que tienes te desgasta, porque escucha, Dios siempre da, Dios siempre otorga, Dios siempre nos desborda en sus bienes. Pero el enemigo siempre te va a robar y va a tomar de lo tuyo. Por eso, mi amado hermano, sirve al Señor primeramente con tus fuerzas. Sirve primeramente al Señor con lo que Él provee. Sirve al Señor, mi amado hermano, en plena dependencia a Él. Porque si no, me temo que estás hoy sirviendo al enemigo y no al Señor. ¿En dónde te estás desgastando, mi amado hermano? ¿Dónde estás perdiendo tus fuerzas? ¿Dónde es donde llegas y realmente dices, ya no quiero? Estás sirviendo al Señor y a pesar de todo estás recibiendo del Señor bendición, gozo, alegría, fuerza, gozo enorme. Mira, hermano, a través del Espíritu Santo Dios está cultivando en nosotros su fruto, el fruto del Espíritu. Y Él entonces cultiva en tu vida, mi amado, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahora, la palabrita fe, realmente en nuestras versiones aparece como fe, pero la palabrita realmente es fidelidad. Dios cultiva en los suyos fidelidad, claro, tiene que ver con lo mismo, bueno, es una parte de la fe, pero Dios cultiva a través de su Espíritu fidelidad. Ahora, fíjate lo que estoy diciendo. Dios cultiva a través de su Espíritu estas cosas. ¿Y cómo las cultiva? ¿Cómo las hace crecer, pues? ¿Cómo las hace crecer? ¿Cómo piensa usted que hace Dios crecer para usted el amor, o el gozo, o la paz? Bueno, para hacerlo crecer, mi amado hermano, Dios va a permitir que pases por situaciones para que crezca. Si se trata, por ejemplo, de hacer crecer el amor en ti,
puede traernos a alguna persona contraria a tu vida. Y ahí entonces va a hacer crecer tu amor. En lugar de estar orando, Señor, quita de mí a esta persona, Dios, que lo despidan a este compañero porque no lo soporto. Más bien, da y ve al Señor y dile, gracias Dios, porque estás tú trabajando en mi vida, porque yo soy un siervo tuyo y donde me has puesto, estás trabajando en mi vida para que eso del Espíritu Santo trabaje en mi vida para dar un fruto. Claro, ese es el evangelio que se nos ha vendido últimamente. Dios no quiere hacerte ver sufrir, Dios no te quiere hacer sufrir. Dios te ha hecho victorioso y por lo tanto ninguna enfermedad, ningún problema, ninguna pobreza, nada. Eso no es propio de los hijos de Dios. Mientras Dios te dice, no, tú vas a crecer en medio de las aflicciones y adversidades. Si se trata de hacerte crecer en paz, en la paz, quizá pueda permitir que los conflictos se acerquen a tu vida. Y para hacer crecer la fidelidad en tu vida, ¿qué puede hacer el Señor en tu vida? Para hacer crecer la fidelidad, ¿qué puede traer el Señor para tu vida? Bueno, esto es lo que quiero tratar hoy. Te va a enviar a lugares donde puedas desarrollarla. Te va a enviar a lugares donde puedas desarrollar, ¿qué cosa? Fidelidad. Entonces, piensa en ese trabajo tedioso que tienes. Piensa en ese trabajo donde nadie te ve porque no es importante. Bueno, es importante, digamos, ¿no? Pero no tan importante como en los que están arriba. Piensa en tu casa. Piensa en tu casa donde los quehaceres, los pañales, las compras, parece que a nadie le interesa. Y que llegan a tu casa, ¿verdad? Y te dicen, ay, ¿a poco no lavaste mi pantalón? ¿A poco no recogiste esto? ¿No? Y quizá tú te sientas, dices, pero pues es que nadie lo valora. Piensa en ese trabajo donde Dios te ha puesto para que contestes un teléfono. Para que lidies con clientes que te dicen hasta de lo que no. Y tú dices, pues yo ni culpa tengo, pues. Y que ponen a prueba tu paciencia, tu amor, tu gozo. Piensa en ese lugar donde Dios te ha llevado, en esa escuela, donde parece que nadie te toma en cuenta que eres ahí está. Piensa en ese lugar donde desarrollas tu actividad, que parece que es el lugar más olvidado de todos. Bueno, en realidad, hay miles de lugares donde te conviertes en un verdadero olvidado. Voy a usar esta expresión, te conviertes en un don nadie o una doña nadie. Lugar donde has estado trabajando por años y nadie te conoce por tu nombre. O lugares como en tu casa donde por más que te esfuerces, nadie lo valora. Esos lugares que parecen el rincón del mundo donde nadie parece estar mirándote. Donde tus esfuerzos pasan desapercibidos para otros. Donde tu servicio o lo que tú hagas nadie lo agradece. Entre hijos rebeldes, cónyuges difíciles de amar o cónyuges indiferentes para contigo. Pero quiero decirte esto. Esos son los lugares donde Dios te ha enviado para que ahí le sirvas con fidelidad. Esos son los lugares donde Dios te ha puesto para que le sirvas a Él con fidelidad. Para que desde ahí, con su fuerza, con su poder, con su ayuda, puedas servirle. Para que Él reciba toda la gloria, toda alabanza, todo honor. Y tú recibas toda la ayuda, toda la fuerza y todo el gozo. Amado, es ahí, desde esos lugares olvidados, desde ahí empieza a servir al Señor con fidelidad. Desde ahí se sirve al Señor. Debemos tener cuidado, mi amado hermano, de subestimar los lugares donde Dios te ha puesto ahora. Ten cuidado, mi amado hermano, es que mugre trabajo, yo ni siquiera aquí, porque ya yo debería haber sido jefe, pero ya este trabajo ya me tiene chocante, yo ya no sé qué. Pues nomás estoy aquí porque pues ya tengo tantos años que si me voy, pues ya no me van a dar nada. Pero si te estás quejando, mi amado hermano, ahí vas a estar por toda la vida en la pura queja. Piensa, Dios me ha puesto aquí para que desde aquí le sirva con fidelidad.
para su gloria. Cuida de no subestimar los lugares donde Dios te ha puesto. Cuídalos. Porque puedes sentirte como si estuvieras en un desierto. Pero Dios siempre hace brotar agua para nosotros en medio del desierto, como lo hizo con Israel en el desierto, ¿cierto? Parece que estás en el desierto donde parece que te vas a morir ahí, nadie se va a dar cuenta, pero Dios siempre lleva alimento a los suyos en el desierto. Así que mi amado hermano, gózate y di gracias Dios por el lugar donde me has puesto ahora. No sé después, pero ahora me has puesto en ese lugar para que tu gracia abunde en mi vida, para que tu gracia venga a mí y ahí me vas a dar la fuerza para servirte, para que tú recibas la gloria y yo reciba gozo a través de todo lo que me das. Ahí está la oportunidad para serle fiel a tu Señor. Por favor, 1 Corintios 4, versículo 1 y 2. 1 Corintios 4, 1 y 2. Vamos a leer, mis amados. Así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Que cada uno sea hallado qué? Dios quiere que le sirvas con la fuerza y el poder que Él provee. Pero quiere que le sirvas como fielmente, con fidelidad. ¿En dónde? En los lugares más olvidados donde Él te ha puesto. ¿Lo estás haciendo? Pero quiero que pienses, te voy a dar 2 ejemplos de personas que quizá te vas a sorprender. Pero piensa en Andrés, el apóstol de Jesucristo. ¿Cuántos recuerdan a Andrés, el apóstol de Jesucristo? ¿No se acuerdan quién es Andrés? Bueno. Andrés, el apóstol de Jesucristo, se menciona solo 12 veces en el Nuevo Testamento. En 8 de ellas se menciona junto con Pedro, que se menciona 150 veces. Así que te encuentras con un discípulo con un calificativo siempre. Casi la mayor parte de las veces que encuentras a Andrés, siempre va a tener un calificativo. Así lo van a conocer. Ayúdeme, Mateo 4:18. Así lo van a conocer a Andrés, el apóstol de Jesucristo, uno de los 12. ¿Lo tiene? Vuelvo a repetir, Mateo 4:18. Dice así, ayúdeme. ¿Lo tiene? Lo leemos. Dice Mateo 4:18. Juntos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Así te lo vas a encontrar. Andrés, el hermano. ¿Conoces a Andrés? Yo les hubiera preguntado, ¿conocen a Andrés? Algunos dijeron, no, Andrés, el hermano de Pedro. Ah, sí, ya sabemos quién es, ¿no? Mire, Pedro, el apóstol, contribuyó a la formación del Nuevo Testamento. Ahí está, usted lo ve en Hechos y luego usted lo va a ver en las cartas que va escribiendo, ¿verdad? Y Andrés no. No va a contribuir en absolutamente nada. Y si te fijas, y si lees, Andrés, voy a usar entre comillas, tenía un mejor currículum que Pedro. Te voy a decir. Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista. Habían dado tras Juan el Bautista todo ese tiempo. Fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Y hay un detalle que quizá ahora lo vas a notar, Juan 1:40-42. Hay un detalle que quizá no habías notado, pero escucha lo que dice ahí, Juan 1:40-42. ¿Lo tiene? Juan 1:40-42. Y entonces, ¿me ayuda? Dice, Andrés, otra vez. ¿Ya lo tienen? Andrés, ¿qué cosa? Otra vez el calificativo, ¿verdad? Hermano de Simón Pedro, ahí está. Andrés, hermano de Simón Pedro, ¿qué dice? Era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ya notaron el detalle?
Él había sido discípulo de Juan y iba con Juan el Bautista para todas partes. Y cuando Juan dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés inmediatamente se fue con Cristo, con el Señor. Hay alguna situación ahí, después usted va a ver en el pasaje, que parece que después de eso, ¿verdad? Se retira Andrés, sin dejar de ser su discípulo, pero se retira. Y entonces le dice a Pedro, Simón, hermano, ¿qué crees que acabo de encontrar de veras al Cristo, al Mesías? Ven, vamos, ¿no? Y se acerca, ¿verdad? Y le dice, mira, te presento a mi hermano. Entonces tú serás llamado Pedro, ¿no? Cefas. Alguien podría haber dicho, ¿y yo qué? Si yo fui primero. Yo fui discípulo de Juan, yo tenía más. ¿Qué pasó? Pero quiero decirte esto. Jesús tenía planes con respecto a Simón Pedro, que eran diferentes a los de Andrés. Como Dios tiene planes diferentes para Diego, que son diferentes a los de Carlos. Como Dios tiene planes diferentes para mi hermana Oli, de los que tiene con mi hermana Mari. Y el apóstol Pablo escribió en un momento dado en Efesios 2:10, si lo busca por favor. Efesios 2:10. Escribió algo como esto. Bueno, no como, esto. Efesios 2:10, dice así, ¿me acompaña? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Escucha, tanto Él creó a Andrés como a Simón, ¿para qué? Son hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Mi amado hermano, Dios también te ha llamado, te ha tomado, te ha hecho suyo, te ha creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, igual que al hermano, que a la hermana, que al hermano. Dios lo ha hecho contigo. La diferencia es que Dios decidió que en su sabiduría, Él, en lo que Él sabe, le dio mayor prominencia a Pedro que a Andrés. ¿Andrés se peleó con el Señor? No, ya. ¿Por qué no me haces igual ahí que Pedro? Yo también, pues yo sé más porque yo fui discípulo de Juan el Bautista. ¿Y cuáles de ustedes? A ver, de los 12, ¿quién fue? Mira, ahí tienes a un ratero, ahí tienes un cobrador de impuestos, ahí tienes a mi hermanito que es pero de armas tomar. ¿Por qué yo no? ¿Sabes, Andrés? Quizá como tú y yo, ¿sabes, Andrés? ¿Eres tú, pues, o soy yo? Tengo planes diferentes para contigo. Y quizá no eres el mayor predicador, pero mis planes están ahí. Quizá no seas el dueño de la empresa, sino que estás barriendo y trapeando, porque mis planes son esos para ti ahorita. ¿No te hace sentir esto maravillosamente a gusto con el Señor? La diferencia es que Dios en su sabiduría le dio mayor prominencia a Pedro que a Andrés. Así que Andrés sirvió en esos lugares olvidados, como tú y como yo. Pero lo que creo que Andrés aprendió, que deberíamos aprender todos para servirle al Señor en esos lugares olvidados, es lo que aprendió de su primer maestro, de Juan. ¿Me ayuda, por favor? Juan 3:27. Era discípulo, por lo tanto sabía esto que está hablando, aquí va a hablar Juan el Bautista. Juan 3:27. ¿Me ayuda, por favor? Juan 3:27. Dice así. ¿Lo tiene? Ayúdeme. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Escucha bien esto. No puede el hombre recibir nada, escucha, nada, absolutamente puede recibir nada del cielo si no fuera dado, si Dios no te lo da a ti. Oye, qué maravilloso es eso, ¿ya notaste? Eso no te llena de alegría, de gozo, de paz, de gozo, decir, oh, qué maravilloso, porque en este lugar es porque Dios lo recibí del Señor. Dios me lo ha dado a mí. ¿No te sientes con eso hasta satisfecho de decir, oye, qué bueno, ¿no?
Porque el Señor quizá en algún momento quizá me dé otra cosa, pero ahora me ha dado esto. Por lo tanto, entonces lo voy a asumir para el trabajo de Él, para hacer que Él sea el que reciba la gloria y que yo reciba su ayuda y su gozo, mi amado hermano. Esto es importante. Andrés no recibió lo que Pedro recibió, pero recibió lo que Dios en su soberanía quiso darle. Y lo recibió con gozo. Y de hecho, si tú notas, Juan el Bautista también, ¿recuerda cómo era Juan el Bautista? ¿Qué era Juan el Bautista? Era todo un personaje dentro de Israel, ¿cierto? Venían a él hombres, mujeres y venían religiosos y todo el mundo pensaba, ¿es este el Cristo? ¿Este sería el Cristo? Tenía una fama impresionante Juan el Bautista. Pero recuerdan cuando inmediatamente, ¿verdad?, vinieron a él, vino el Señor Jesucristo y empezaron a decirle a sus discípulos, oye, ya viste que aquel dijiste que ese era el Cristo, ya está bautizando también, aunque Jesús no bautizaba. ¿Qué dijo Juan? Oh, ya me está quitando. ¿Dijo eso? Mire lo que dijo Juan 3:30. Juan el Bautista vio lo que Jesús estaba haciendo y se gozó. Él dice que se va a gozar como se goza el amigo del novio. ¿Por qué? Porque el novio ya trae a la novia, ya está recogiendo a la novia, desde ese momento ya estaba. Y escucha bien, 3:30 de Juan dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Eso es lo que debería estar en nuestra mente. Deja de ser cada vez más tú, más inflado de tú, ahí es que yo estoy haciendo. No, mejor deja que en ese lugar, ahí donde estás, ese lugar casi invisible para muchos, ahí el Señor florezca y que tú mengues. Esto es lo que deberíamos tener en nuestra mente y esto es lo que creo que nos enseña Andrés, el hermano de Pedro. Esto es lo que debería estar en nuestra mente cuando hablamos de servicio fiel al Señor. Porque no se trata de nosotros, no se trata de lo que yo quiero buscar, quiero encontrar o quiero satisfacerme. Lo que se trata aquí es del Señor y cómo vamos a hacerlo brillar. Nuestro hermano Diego, ahí sobre el libro de Ezequiel nos decía, uno de los grandes problemas que tuvieron en Jerusalén, nos decía él, fue esto: no estaban nunca estuvieron satisfechos con absolutamente nada, ni con el Señor. Por eso estuvieron buscando y buscando y buscando. Mi amado hermano, satisface tus necesidades, tu vida y todo tu ser en el Señor. Porque es necesario que Él crezca en tu vida y que tú mengues. No se trata de nosotros, se trata de estar en los lugares más olvidados que el Señor nos ha puesto. ¿Para qué? Para servirle a Él con fidelidad, con las fuerzas que Él provee, para que Él sea conocido, reconocido, exaltado, glorificado y nosotros podamos recibir de su ayuda y podamos recibir del gozo del Señor ahí donde Él nos ha puesto. Porque no puede recibir el hombre nada si no le fuere dado del cielo. Así que bendice al Señor donde te ha puesto. Bendice al Señor donde Él te ha colocado, mi amado hermano, porque es una oportunidad maravillosa de servirle. Amén. Quiero ponerte otro segundo ejemplo. ¿Alguien conoce, estoy hablando de la Biblia, alguien conoce a alguien llamado José, llamado también Barsabás, que tenía sobrenombre Justo? ¿Alguien lo conoce? ¿Sabes quién era él? Bueno, busca Hechos capítulo 1. Cuando se buscó a quién debería ocupar el lugar de Judas Iscariote, se pensó en dos personas. A José, llamado Barsabás, que tenía el sobrenombre de Justo, y a Matías. Hechos capítulo 1, versículo 23 al 26. ¿Me ayudan, por favor, hermanos? Hechos capítulo 1, 23 al 26. Ayúdame a leerlo, mis amados hermanos. Dice la Escritura así, juntos. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Puedes notarlo ahora? El Espíritu Santo no lo puso a él como apóstol. Estuvo así de estar
de ser llamado apóstol. Es más, había dos, Matías y él. No había más, todavía eran 200, bueno, estaba difícil, pero eran dos. El Espíritu Santo dijo, él no, pero él sí. Pero sabe, él fue llevado a un lugar desconocido para nosotros. ¿Dónde estaba? ¿Dónde fue? No lo sabemos. Un lugar desconocido para nosotros. Uno de esos lugares como el que estás tú, desconocido para todo mundo, olvidado, en lo más recóndito de algún lugar, pero ahí sirvió al Señor con fidelidad, en sus fuerzas, para darle la gloria al Señor. Entonces, amado, ¿dónde te está poniendo Dios para que le sirvas fielmente a Él con las fuerzas que Él te da? ¿En qué lugar olvidado, voy a usar así, estás? Que el Señor te ha puesto para que le sirvas a Él con su fuerza. El Señor dijo esto, yo se lo leo, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y escucha ahora esto, se lo vuelvo a repetir, estoy en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Escucha ahora esto. Y os he puesto ahí donde estás y como estás para que vayas y lleves fruto. Escuche, mi amado hermano, estamos ahí, dice el Señor, tú no me elegiste, yo fui el que te elegí y yo te he puesto a ti en mí y te he puesto donde te he puesto para que lleves fruto. Mi amado hermano, para que lleves fruto. Y ahora escucha lo que dice más adelante. Y vuestro fruto fielmente permanezca. Escuche, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mi amado hermano, gózate porque el Señor, mi amado hermano, te ha llamado para que sea suyo. Y Él dice, yo puedo llevar a este aquí y a este aquí. Lo puedo poner como jefe, a este lo puedo poner como sirviente, a este le puedo poner como trabajador de más alta categoría, a esto lo puedo poner solamente en la casa para que ahí haga sus quehaceres, a esto lo puedo poner aquí y este. ¿Por qué? Porque el Señor, donde te ha llevado en cada uno de esos lugares, te ha puesto para que lleves fruto, para que dependas de Él, para que tu gracia te sostenga y para que ahí le des la gloria a través de la fuerza que Él te provee. Él te ha elegido y te ha puesto para que lleves ese fruto y ese fruto sea con fidelidad, es decir, permanezca. Recuerda aquella parábola de Mateo capítulo 25, vaya al capítulo 25, 15, pero te vas a encontrar en esta parábola. Aquel hombre, ¿verdad? Va a salir lejos y llama a sus siervos y les va a dar talentos. Versículo 15, 25, 15 dice ahí, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno, ¿qué cosa dice ahí? Conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Escuche, Él repartió de acuerdo a ¿qué? A la capacidad que Él sabe que cada uno de sus siervos tiene. Entonces, esto es increíblemente maravilloso. Quien sabe las capacidades que tenemos es Él. Él sabe mis limitaciones, pero Él no dice, y a cada uno le repartió de acuerdo a sus limitaciones. Él dice a sus capacidades. Eso es diferente. ¿Me explico? Si a mí me dicen, bueno, es que tú tienes no tienes que tocar piano y no tengo manos, perdón me dicen, no, es que él tiene esto es una desventaja, entonces lo va a poner haciendo esto. No, Él dice, ¿qué capacidades tienes? Mi amado hermano, Dios te ha puesto ahí porque sabe que las capacidades que tienen sirven ¿para qué? Para que le des la gloria ahí. Él le repartió de acuerdo a esa capacidad porque Él sabe lo que cada uno de esos siervos puede hacer con lo que le da. Él tiene sus razones, mi amado hermano, pero lo que Él espera de sus siervos, ¿qué es? ¿Qué espera Él? ¿Que le den mucho
o que sean fieles. Él espera que sean fieles ahí. Mateo 25, ahí mismo, versículos 20 y 21. Dice la escritura ahí. ¿Juntos? ¿Me ayudan? Mateo 25, 20 y 21. Lo tiene, dice así. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Escucha bien. El señor aquel que alabó de aquel siervo. Bien, buen negociante, ¿eh? Me diste mucho, órale, qué bueno, dame más, dame más. Él dijo, bien, bueno, eres un buen siervo y eres un siervo fiel. Dios quizá no te dio 5 talentos, te dio 1. Dios quizá no te puso como jefe en una oficina, ¿verdad? Resolviendo problemas de jefe, pero te dio algo para que ahí seas fiel. Y desde ahí, desde lo que estás haciendo, estás glorificando al Señor. Porque si desde lo que haces Dios no está siendo glorificado, mi amado hermano, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el gozo, estás perdiendo la paz, estás perdiendo todo, mi amado hermano, porque estás sirviendo a otro Señor, estás sirviendo a otro Señor y ese te lo quita, eso Él te quita, Él no te da, Él te quita y lo va a seguir haciendo mientras no aprendas a servir al Señor desde los lugares donde Él te ha puesto para que Él sea glorificado. Entonces, mi amado, sirve fielmente con los recursos que Dios te ha dado, en lugar de andar buscando otros recursos que no tienes hasta ahora, que el Señor no te los ha dado, porque Él te ha puesto ahí, te los ha dado para eso, exclusivamente, para que tú seas fiel ahí y lo glorifiques. El escritor de Hebreos dice lo siguiente, se lo leo Hebreos 13, 5 y 6, si quiere después acompañarme. Hebreos 13, 5 y 6, dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces te pregunto, ¿estás contento con lo que Dios te está dando ahora? ¿O estás descontento y por eso estás buscando servir a otro Señor? Confía en su ayuda, mi amado. Confía en su sustento, confía en su gracia, porque Él dijo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Él ha prometido esto, no te voy a desamparar, ni te voy a dejar. Entonces, mi amado, ¿por qué entonces estás tan desesperado sirviendo a otro Señor? Porque es el que te va a dar mayor comida, porque entonces van a estar más holgados económicamente, porque entonces podemos comprar. Pues no, mira, ay, hijos, hijas, discúlpenme, no puedo estar con ustedes mucho tiempo, porque si no, ¿qué comen? ¿Y cómo vivimos? ¿Y cómo le hacemos? Ajá, porque estás queriendo servir a otro Señor que te está quitando. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, mi amado hermano, ¿qué deberíamos hacer hoy? Mi amado hermano, lo que deberíamos hacer es esto. Nuestro pensamiento debería ser gracias, Dios, porque estoy en el lugar que tú me has designado hoy, para que te dé aquí la gloria, el reconocimiento. Permíteme servirte a ti desde aquí con tus fuerzas hoy, para que tú seas exaltado, glorificado y reconocido. Ayúdame a mí a ser un hombre y una mujer, que no importa la lejanía, el lugar ahí olvidado donde esté trabajando, desde ahí te sirva fielmente. Actúa como Andrés, actúa como José llamado Barsabás, actúa como Juan el Bautista. Estos siervos de Cristo sirvieron fielmente, obedientemente, receptivos al Señor, confiables, dispuestos y valientes, porque estaban sirviendo al Señor y no a otros amos. Bueno, te digo rápidamente, según la tradición, se dice que Andrés, el hermano de Pedro, continuó predicando el evangelio y plantando iglesias hasta que fue martirizado por crucifixión en el 60 después de Cristo. Se dice
que José Barsabás, dice la tradición, fue obispo de Euletrópolis, a 70 kilómetros de Jerusalén, y también murió como mártir. No sé si pasó eso, pero ellos sirvieron fielmente al Señor en los lugares más olvidados. Entonces, sirve al Señor con la fuerza que Dios te provee. Sirve fielmente en esos lugares olvidados donde Dios te ha puesto hoy. Sirve, mi amado hermano, y confía en la bondadosa mano de Dios para tu vida. Esa maravillosa mano que, como dice el Salmo 23:6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa mano es la que te va a acompañar a seguir, pero sométete a esa mano. Siente el placer de servir al Señor en esos lugares olvidados. Siente el gozo de hacerlo. Siente el gran beneficio que es barrer para la gloria del Señor. Hacer algo en tu casa para la gloria del Señor. Estar en ese trabajo difícil, con patrones difíciles, con compañeros difíciles, para la gloria del Señor. Porque el Señor te ha puesto ahí, porque nada, absolutamente puedes nada recibir si no viene del cielo. Y cree lo que promete el Señor, que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino antes bien lo entregó por todos nosotros, hombre, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Así que, mi amado hermano, te estoy exhortando a que en la fe de nuestro Señor Jesucristo y con la fuerza que Él provee, sirvas al Señor ahí donde estás. ¿Qué te ha dado Dios para hacer? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Si no estás haciéndolo para la gloria del Señor, estás perdiendo energía. Porque el amo al que sirves no es el Señor que da, sino es un amo que te está quitando y robando. Aprendamos, mi amado hermano, a servir al Señor. Vamos a ponernos en pie.